Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Y terminamos con la ayuda del Señor el capítulo 12. Ya nos queda menos. Romanos 12, 17 al 21. Dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, mirad, según estoy estudiando el libro de Romanos, a entrar ya en el capítulo 12, pues ya dije que ya cambiaba un poco la filosofía del libro de Romanos. Hasta el 11 era todo doctrina, no enseñanza, y de cómo era la salvación, cómo se alcanzaba la salvación, por medio de qué era la salvación, ¿no? Y a partir del capítulo 12, ¿no?, empieza a hablar de los deberes cristianos. Y mira, yo voy a hacer una recomendación hoy. Lean, si no leen el libro entero de Romanos, que lo deberían leer, pero si no lo leen, lean los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, que está hablando de cómo debemos comportarnos los cristianos, los verdaderos cristianos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar ante situaciones complicadas, de que si me han dicho algo, que si no me han dejado decir, si debo perdonar, si no debo perdonar, y cosas como esas, de verdad. Es un auténtico capítulo lleno de sabiduría, ¿verdad? Y la verdad es que yo no sé qué hacer con estos capítulos, porque es que es algo que deberíamos aprender toda la iglesia. Por favor, ténganlo en cuenta y hagan ese esfuerzo en estudiarlo despacio, porque es que son 4 capítulos. Los demás capítulos de Romanos, igual, es palabra de Dios, pero es que estos últimos capítulos, del 12 hasta el 16, es que son impresionantes. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a seguir estudiando esta porción bíblica. Hemos titulado esto, lo de esta tarde, Testimonio Cristiano, la segunda parte. Recuerdan que todo iba en un mismo estudio, porque así lo pide las Escrituras, pero lo hemos hecho en 2 partes para no liarnos mucho y no alargarlo mucho, ¿no? Entonces, vamos a seguir la segunda parte, en la que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Roma sobre la conducta, ¿no? A la iglesia de Roma y por supuesto a nosotros en esta tarde, ¿no? Sobre la conducta que el cristiano debe mantener dentro y fuera de la iglesia. La semana pasada vimos algunas de las exhortaciones del apóstol. Decíamos que debíamos bendecir y no maldecir. Pablo nos exhortaba a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Y terminamos diciendo que debemos vivir en armonía, no siendo orgullosos, ¿no? Y hoy continuamos con estas otras cosas que todo creyente debería conocer y tener en cuenta para nuestra propia vida. Mirad, vivimos en un mundo donde la ofensa, la venganza y la violencia parecen ser la respuesta natural del corazón humano. Si alguien nos hiere, lo primero que nos viene a la mente es devolver con la misma moneda. Yo sé que a ustedes no, pero pasar sí pasa, ¿no? Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a algo radicalmente distinto: vencer el mal con el bien, ¿no? Imaginan ustedes una antorcha encendida en medio de una habitación en la oscuridad,
o esto es la oscuridad, si encendemos el móvil simplemente, ¿qué pasa? Que la luz puede con la oscuridad, ¿eh? Por poca luz que sea, ¿sabes? Da visibilidad a toda la oscuridad, ¿no? Aunque sea pequeña, esa luz puede con la oscuridad, ¿no? Pues así también el bien que hagamos, por poco que sea, si lo hacemos en Cristo, tiene poder para vencer el mal. Hoy estudiaremos esos últimos versículos del capítulo 12, versículo por versículo. Siempre lo decimos, estamos haciendo un estudio sistemático. Hemos visto, porque a lo mejor hay gente que pueda pensar de que estos versículos los hemos sacado para decirlo ahora, por cualquier circunstancia. No, mis hermanos, no. Han tocado porque lo estamos haciendo sistemáticamente. Y lo que asistís regularmente lo sabéis que vamos versículo por versículo, ¿no? Entonces, estos versículos, para entender, vamos a estudiar estos versículos para entender cómo el Evangelio nos equipa para responder de una manera correcta que glorifica a Dios y que transforme nuestro entorno, sobre todo. Entonces, vamos a ir al versículo 17 y vamos a ver la primera parte. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. La primera parte del versículo 17. Esta instrucción que Pablo nos da va en contra de todas las tendencias naturales. Si otros arrojan cosas desagradables en nuestras vidas, por instinto, ¿qué hacemos? Queremos devolvérselas. Nuestro instinto, si alguien nos arroja alguna ofensa o nos dice algo, nuestro instinto es dado a devolvérsela, ¿no? La frase esa tan conocida como que dice, quien me la hace, me la paga, ¿no? Expresa una actitud de venganza o revancha, ¿no? Significa que si alguien te hace daño, tarde o temprano, tú le vas a devolver el mal, ¿no? Y si puedes peor, pues peor, ¿no? Refleja un deseo de justicia personal. Pero como hemos visto, responder el mal con mal es lo común, lo que vemos en el mundo que nos rodea, por lo cual vamos de mal en peor, así va el mundo, ¿no? Esa conducta, hoy veía en la televisión, no sé lo que veía, y en vez de hablar del tema que estaban sacando, se reprochaban y decían, ¿y tú qué? Y el otro, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú mal? ¿Y tú has hecho peor? ¿Sabes? Y es así, ¿no? Se van devolviendo mal por mal, y así nos va en este mundo, ¿no? Esta conducta, desgraciadamente, es más habitual de lo que debería ser, pero no es la voluntad de Dios. Como vemos, aquí la exhortación es a no responder de la misma manera, ¿no? Fijaros, es lo que decía, la sabiduría que tienen estos capítulos de Pablo, porque nos está enseñando a cosas que nos están ocurriendo, que están ocurriendo en la iglesia hoy en día. Cuando me hablo de iglesia no me refiero a esta iglesia, me refiero en general. Ayer tuvimos reunión de pastores, ¿sabes? Y hablamos y se oyen hablar y yo pienso, digo, uy, pues puede ser aquí que haya algún problemilla. Es en todas las iglesias, en todas hay esas situaciones que la cual pues debemos trabajar en ellas, ¿no? La palabra de Dios nos exhorta a que no se debe pagar mal por mal. Es lo que dice la palabra de Dios. Mira, el Proverbio 20:22. Dice, no te vengues de quien te haga daño. Deja eso en manos del Señor y Él te hará vencedor. Fijaros, este proverbio dice, no te vengues de quien te haga daño. Déjalo en manos del Señor. Dice que si lo dejas en manos del Señor, Él te va a hacer vencedor. La Biblia nos está instruyendo a dejar la venganza en manos de Dios, quien es justo y nos recompensará correctamente. O sea, que encima nos recompensará. Si nosotros, en vez de vengarnos de nadie, en vez de tomar la venganza por nuestras manos, en vez de decir el que me la hace me la paga, lo dejamos en manos del Señor, dice que Él nos va a hacer vencedor de esta situación, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí Pablo nos llama a no responder con venganza, sino a actuar con bondad y buscar siempre el bienestar de los demás. Siempre, mis hermanos.
El Señor Jesús es el ejemplo perfecto de cómo no debemos pagar mal por mal. En 1 de Pedro 2:23 dice la palabra de Dios: quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, durante las pruebas que pasó y la crucifixión y todo eso que pasó, nunca arremetió contra sus verdugos. Él nunca tuvo palabras de reproche contra sus verdugos. No tuvo represalias, no tuvo amenazas, no se vengó de nadie. Simplemente dejó el asunto de la justicia en manos de su Padre Celestial. Y acordáis de la forma que él oró: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Ese es el verdadero ejemplo que tenemos que tener, mis hermanos. Ese es el verdadero ejemplo. Dejarlo en manos de Dios. Y aquel mismo que nos enseñó también, Jesús, el mismo que nos enseñó a amar a nuestros enemigos, él practicó lo que predicaba. En Lucas 6:35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí se cumple lo que decíamos en el proverbio ese, de que Dios decía que Él nos hará vencedor, ¿no? Y en este versículo de Lucas, ahí está la victoria. Dice: amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada. Dice, y este es el premio, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿verdad? Esa es la primera parte de este versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, ¿no? Seguimos en la segunda parte del versículo. Dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no pagamos mal por mal, ¿no? Y la segunda parte dice: procurar lo bueno delante de los hombres. Mirad, lo bueno no es pagar a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno, y esto delante de todos, ¿no? No a unos escogidos, ni a los que me caigan mejor, ni a los que me caigan, ¿no? Ni a los más guapos, ni a los más elegantes, ni a los más altos, ni a los más bajos, no. Dice: procurar lo bueno delante de todos, de todos. De todos. Los que nos caen mal, como los que nos caen bien, todos. De manera que la exhortación de Pablo aquí no es que tratemos bien a quienes nos tratan bien y mal a quienes nos tratan mal, sino que se nos exhorta a tratar bien a todos. Y subrayen eso: a todos. Esto pudiera parecer imposible, Es difícil, Es difícil. Pero no lo es con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios no es difícil. Es normal que cuando alguien nos trate mal, surja a nosotros el deseo de responder de la misma manera, ¿no? Pero debemos procurar no hacerlo, sino actuar como Dios quiere que lo hagamos. Procurar hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Y esta palabra procurar me llamaba la atención. Y digo, voy a ver lo que significa en el original. Y mira, la palabra procurar en el original significa la idea de buscar, planificar, esforzarse o anticiparse a las circunstancias para lograr algo, ¿no? Por lo tanto, la frase significa que debemos esforzarnos activamente en nuestro día a día para hacer lo bueno, no solo cuando sea fácil, porque hacer lo bueno cuando sea fácil, eso está chupado, ¿no? Pero también dice que delante de todos los hombres, lo que sugiere que nuestras acciones deben ser visibles y ejemplares para todos, estén o no estén presentes. Mirad, suele pasar, muchos cristianos solemos decir: es que este hermano o esta hermana, yo no puedo con ella, es imposible,
es que es más fuerte que yo pueda, no sé, es que es imposible, ¿no? Bueno, 1 Corintios 10:13. Les voy a leer la traducción, el lenguaje actual, que es más entendible. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros ya no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Mirad, las tentaciones, las provocaciones, los chismes, llámalo como quieras, dice aquí que son comunes a todos. Nadie está libre. No somos los únicos que luchamos contra eso, ¿eh? Pero dice que Dios controla los límites, ¿no? De la prueba, de las provocaciones, de los chismes, de todo. Dios controla esos límites, ¿no? Nunca permitirá algo imposible que nosotros no podamos soportar. Sí, y siempre hay una salida, hay una manera de mantenerse firme o escapar del pecado, siempre y cuando confiemos en Cristo, ¿no? Hay un lema en este versículo que dice, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Alguna vez te lo han oído, verdad? Bueno, pues eso proviene de una mala interpretación de este versículo, ¿no? Parece decir que nosotros somos más que suficientes para enfrentar cualquier dificultad y problema, ¿no? No te preocupes, que Dios te dará más de lo que puedas soportar, ¿no? Y da la sensación de que nosotros somos capaces de soportar, ¿no? Enfrentar cualquier dificultad y problema, ¿no? Pero cuidado, enfrentaremos dificultades y algunos de esos problemas podrían muy bien habrá veces que no podamos manejar esas dificultades y esos problemas nosotros. Ahí habrá, no todos los problemas y dificultades vamos a poder manejarlas nosotros, ¿no? Eso hay situaciones que nosotros, por nosotros mismos, por muy capaces que nos creamos y por muchas fuerzas que pensemos que tenemos, muchas veces no vamos a poder controlarlo, ¿no? Pero hay una ventaja, que si pertenecemos a Cristo, Dios no va a permitir que se nos presente ninguna dificultad que seamos incapaces de soportar, sin el poder de Cristo, ¿verdad? Por eso no somos nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros pasamos por una dificultad y bueno, yo voy a orar y muchas veces esa dificultad eso es más grande que nuestras fuerzas, ¿no? Y nos come nuestro gozo, nos come nuestras fuerzas, y nos debilita de una forma tremenda. Y cuando queremos darnos cuenta, estamos pasando por una situación difícil. Esas pruebas, esas fuerzas, debemos soportarlas, pero con la ayuda de Cristo. Ahora, aquí viene otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. Esto no quiere decir que vamos a poder llevarnos bien con todos, porque no solo depende de nosotros, sino también depende de los demás, ¿no? Hay personas con las que es fácil poder tratar y relacionarse, en cambio hay otras con las que por mucho que lo intentes, no lograremos llevarnos bien. Es por eso por lo que el apóstol sigue diciendo, en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Mirad, el cristiano debe buscar, establecer y fortalecer relaciones humanas pacíficas. Vuelvo a repetir, buscar, establecer y fortalecer relaciones humanas pacíficas, porque Cristo nos llama a la paz con todo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, dichosos, felices, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mirad, en la Biblia los pacificadores son aquellas personas que buscan restaurar la paz y la armonía en medio de conflictos.
ya sean entre personas, grupos o incluso consigo mismo y con Dios. No se trata de evitar problemas por cobardía, no se trata de decir, no me quiero meter en el lío, no quiero saber nada, no, sino de actuar con justicia, amor y sabiduría para promover reconciliación, ¿no? Mirad, un ejemplo lo tenemos en un hombre del Nuevo Testamento que se llama Bernabé, ¿no? Los discípulos de Jerusalén no confiaban en Saulo. Cuando fue Saulo, los discípulos decían, pero si este nos ha estado persiguiendo, nos ha estado matando, ¿no? ¿Cómo viene este ahora aquí a decir que él es cristiano, no? Y entonces Bernabé intercedió por él, dio testimonio de su conversión y le presentó a los apóstoles. Gracias a eso, Pablo fue aceptado en la comunidad. Es una persona pacificadora, una persona que mira por el bien de los hermanos, que es un mediador entre los problemas, ¿verdad? Dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, seguir la paz implica esforzarse por mantener relaciones sanas y evitar conflictos, reflejando el carácter de Cristo. Eso es seguir la paz, ¿no? Y vivir en santidad no solo es moralidad externa, sino una vida consagrada a Dios, apartados del pecado, ¿no? Sin embargo, no siempre todo esto es posible, lo hemos dicho. Por eso dice Pablo, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz, ¿no? Pero muchas veces no es posible por circunstancias. Conozco a algunas personas, no son cristianas, que hicieron verdaderos esfuerzos por llevarse bien con algún familiar y nunca lo consiguieron, nunca. Mi padre, no se hablaba con un hermano, solo quedaban de 8 hermanos, solo quedaba mi padre y otro hermano y no se hablaban. Llegaban a hablarse toda la vida, yo creo. Y es que eran incapaces. Mira que los hijos intentamos acercarles, tanto los hijos de mi tío como nosotros con mi padre, y era imposible. Por eso pongo este ejemplo, ¿no? Hicieron verdaderos esfuerzos por llevarse bien con algo, pero jamás lo lograron. Fallecieron los dos y seguían sin hablarse, ¿no? No porque no quisieran, sino porque eran imposible, ¿no? De modo que es un problema de personas, de nosotros, ¿no? Por eso Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros significa que debemos hacer todo lo posible, pero no basta con intentarlo una sola vez, ni 2 ni 3, sino que debemos esforzarnos siempre y cuanto podamos por estar en paz con todo el mundo, mis hermanos. Si no tenemos paz con alguien, debe quedar claro que no es por nuestra culpa, que nosotros hemos hecho todo lo posible. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Y si no llegamos a alcanzar esa paz, ya no es problema nuestro. Pero nosotros tenemos que hacerlo 1, 2, 3 y hasta 20 o 30 veces si es preciso. Entonces hay una pregunta que surge de este tema. ¿Debemos perdonar siempre aunque la otra parte no se arrepienta? Mateo 6, 14, 15. ¿Me puedes echar un poco de agua, por favor, que estoy un poco la garganta y se reseca? Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo nos dice que el perdón que damos a otro está relacionado con el perdón que recibimos de Dios. ¿Te ha perdonado a ti mucho el Señor? Yo creo que ¿no? Cada uno sabe lo que... Pero yo hablo por mí y tela.
Jesús está diciendo que si perdonamos las ofensas, el Padre también nos perdonará. Pero que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Esto no significa que ganemos el perdón de Dios por nuestras obras, por lo bueno que seamos, no. Sino que el perdón hacia otros demuestra que entendemos y valoramos el perdón que hemos recibido. Negarnos a perdonar revela un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios. El perdón es una evidencia de haber sido nosotros perdonados, mis hermanos. Entonces, pero si la otra persona no se ha arrepentido de sus faltas, ¿también le debemos perdonar? Lo que decíamos antes. Sí, Jesús nos llama a perdonar aun cuando el otro no se arrepienta. Eso ya es problema de la otra persona. Tú le has perdonado, tú no tienes nada contra él, ya si la otra persona no te perdona, no se arrepiente de la ofensa, no pasa nada. Eso ya es una cosa personal entre esa persona y el Señor. Mirad, el perdón bíblico no depende de la reacción del ofensor, sino del corazón del ofendido. Estamos hablando de creyentes, entre creyentes. En la cruz Jesús dijo: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Y allí nadie se había arrepentido. Nadie, ¿no? Perdonar no significa aprobar lo malo ni reconciliarse sin cambios, pero sí liberar el corazón del rencor y dejar el juicio en manos de Dios. El perdón, mis hermanos, sana al que lo da, aunque el otro no lo pida. Lo que estoy haciendo es que en cuanto dependa de mí, estaré en paz con todos los hombres, cuando hago así. Cuando yo perdono, yo quito de mi vida todo rencor, toda cosa mala, y ya yo me libro de esa carga. Ahora ya si el ofensor no quiere hacer nada respecto a eso, ya es una cuestión de él, ¿no? Mira, en Lucas 17, 1, 4, lo buscamos. Dice: dijo Jesús a los discípulos: imposible es que nos vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, ¿no? Jesús aquí nos enseña 2 verdades complementarias. Primero, el tropiezo es inevitable, pero quien lo causa será responsable. Cuidado. Jesús advierte que hacer caer a otros, especialmente a los más débiles en la fe, es algo muy grave ante Dios. Jesús advierte que en el mundo siempre habrá tropiezos, es decir, situaciones, palabras o personas que puedan desviar a otros de la fe. Sin embargo, la responsabilidad es personal. Quien cause un daño a estos pequeñitos, nuevos en la fe, débiles o niños, ¿no?, y se aparten de Dios, esas personas cargan con una culpa muy, muy grande. Esta es la palabra de Dios. Cuidado con eso, mis hermanos. Dice, mejor se le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. La imagen de la piedra del molino es fuerte, es algo fuerte, muestra lo grave que es para Dios hacer tropezar a otros, ¿no? Dice que no podemos evitar que existan pruebas y tentaciones, pero sí podemos cuidar de no ser instrumentos de tropiezo para nadie, ¿no? Los débiles en la fe, nuestros hermanos más jóvenes en la fe, con menos tiempo la fe, ¿verdad?, merecen más que nadie nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestro cuidado. Y la segunda cosa de este versículo es que el perdón debe ser siempre constante, mis hermanos. Siempre, siempre. Si alguien pega contra ti y se arrepiente, debes perdonarlo, incluso si lo hace muchas veces al día. Entonces, el resumen, este texto llama a 2 actitudes cristianas que debemos valorar. Primero,
cuidado de no ser tropiezos para nadie, pero especialmente para los más jóvenes en la fe. Y que tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar, reflejando la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Entonces, esto me sugiere otra pregunta. ¿Qué hacen entonces cuando no es posible estar en paz con los demás porque no se arrepienten del mal que nos hacen? ¿No? Porque hemos dicho que hay veces que nos es imposible estar en paz con esos que hay personas que es imposible, ¿no? Cuando no cambian su actitud, sino que procuran seguir haciendo el mal. ¿Por ser cristianos debemos soportarlos y perdonarlos sin más? Sí, claro. ¿Soportarlos? Soportarlos no. ¿Perdonarlos? Sí. Ejemplo. Les explicaré un ejemplo. Imagínense una cristiana que está sufriendo maltrato, ya sea psicólogo, físico, de cualquier otro índole. ¿Está esta hermana obligada a perdonar a su maltratador, aun cuando él no se arrepiente del mal que le hace? La respuesta es... Perdonar sí, soportar no. Le debe perdonar, sí. A eso, no está obligada a reconciliarse ni permanecer en una situación de abuso, eso está claro. Digan lo que digan. Hay pastores por ahí que suelen decir, hombre, dar otra oportunidad y tal. Otra oportunidad, otra paliza. Y otra oportunidad, a lo mejor hasta la muerte. ¿Sabes? O sea, no. Le perdonas porque eres cristiano y le tienes que perdonar, aunque cueste. Yo no llevo a esa situación ni mucho menos, pero la palabra de Dios es así, ¿no? No está obligada a reconciliarse ni a permanecer en una situación de abuso. Y esto es también para nosotros. No estamos obligados a reconciliarnos ni a permanecer en una situación de que haya personas que estén continuamente diciéndonos, ¿no? Pero sí estamos llamados con el tiempo y con la ayuda de Dios a perdonar en nuestro corazón, ¿no? Es decir, a soltar el odio y dejar el juicio en manos del Señor. Es eso. El perdón, mis hermanos, no significa justificar ni minimizar el maltrato, ni tampoco implica seguir conviviendo con el agresor. Puede y debe poner límites, buscar ayuda y protección, porque Dios no aprueba la violencia. Pero este ejemplo lo podemos llevar a nuestra vida, si alguno ha vivido este caso o vive este caso, no lo sé, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? Perdonar, tenemos que perdonar siempre. La palabra de Dios nos dice que no debemos convivir. Por ejemplo, en Lucas el ejemplo dice que cuando tu hermano peque contra ti, que te acerques a él, que llames a un testigo y que si no hay un acuerdo, que lo lleves primero que tú hables con él, si no, lo lleves a unos testigos y si no con los testigos, ante la iglesia. Y si la iglesia, él no se arrepiente, dice que no tengas comunión con él, ¿no? Debes perdonar, pero no tienes que tener comunión con él, ¿no? En resumen, sí debes perdonar, sí debemos perdonar interiormente, pero no debemos tolerar el abuso ni confundir perdón con reconciliación. Dios desea la libertad, pero no nuestro sufrimiento. Y si no podemos llegar a alcanzar la paz con alguien por cualquier circunstancia, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si no podemos llegar a alcanzar la paz con alguien por cualquier circunstancia, no debemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta, mis hermanos. Aquí está la solución. ¿Cuál es la solución? Dejar el asunto en manos de Dios, sabiendo que Él se encargará del que nos hizo mal y no se arrepintió. Ya estamos en manos de Dios. Yo he pedido perdón, yo le he perdonado, Él no me ha perdonado, Él no se ha arrepentido, ya está en manos de la justicia de Dios. Cuando hacemos esto y lo hacemos de corazón, nosotros descansamos en Dios. Ni guardamos rencor, ni nos llenamos de amargura, porque dejamos el asunto sabiendo que Dios se encargará de ello. La palabra de Dios
nos lo ha enseñado desde siempre, en Proverbios 20:22. Dice, no digas, yo me vengaré, esperaré a Jehová, dice, y Él te salvará. Manifestar actitudes vengativas destruyen el carácter y el testimonio de cualquier cristiano. Es por eso que algunos inconversos dicen, los cristianos no son distintos a nosotros, son iguales, ¿no? Pero sí tenemos que serlo, tenemos que ser diferentes, vamos, tenemos que ser diferentes. Mirad, 1 de Pedro 3, 16, 17. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados lo que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mirad, vivir con integridad, tener buena conciencia es vivir con integridad. Integridad quiere decir que no hay ningún añadido. Un alimento íntegro no tiene ningún condimento, ni ningún colorante, ni nada de eso parecido. Por ejemplo, el pan íntegro es solamente harina, no tiene nada más, ¿no? Pues eso es decir, tener buena conciencia, vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones son correctas ante Dios. Una conducta recta puede silenciar o avergonzar a quien nos acuse falsamente. David, en el Salmo 37, 5, 6, fijaos lo que dijo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda, deja a Dios tu camino, tu vida, tu día a día, y confía en Él. Dice, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, yo les pregunto en esta tarde, ¿vosotros creéis que Dios hace lo que dice? Yo sí, seguro. Por eso no necesito tomarme la justicia por mi mano, sino que dejo el asunto en manos de Dios, confiando plenamente que Él dará a mis enemigos el pago que merecen, lo cual a mí me da una perfecta paz. Mirad, actualmente existen multitud de libros y películas que exaltan la venganza como algo justo, lógico, incluso bueno. Cualquier película de estas que echan en el Netflix, cualquier canal de esos, todo eso es de venganza. Tú me has matado a no sé quién, yo te mato a 30. Y todo es venganza, ¿no? Pero en la Biblia también hay algunos ejemplos de venganza, en contra del mandamiento de Dios. Por ejemplo, Caín contra Abel, en Génesis 4:8. Caín, movido por celos y enojo, mató a su hermano Abel, ¿no? Y esto es uno de los primeros actos de venganza personal que hay en la Biblia. También otro tenemos en el libro de Génesis, capítulo 34 y versículos 25 y 27, que habla de que los hijos de Jacob, Simeón y Leví, se vengan por la deshonra de su hermana Dina, ¿no? Matando a todos los hombres de la ciudad de Siquén que habían tenido relaciones con ella, el rey de Siquén, ¿no? O Siquén, creo que era, ¿no? Y entonces tomaron la justicia por su mano y hasta, si leen la historia un poco más tarde, al final, hasta el mismo padre Jacob lo reprende y se da cuenta de que habían cometido un error al tomarse la justicia por su mano, ¿no? O sea, que la Biblia, fijaros, explica pues ejemplos de venganza, ¿no? De que eso no es de Dios, ¿no? Porque la venganza no es de Dios. La Biblia es clara al respecto de esto. No cabe duda de que Dios no quiere que nosotros nos involucremos en actos de venganza. Toda venganza debe ser dejada en manos de Dios. Eso no significa que quien nos hace daño quedará sin castigo. Por supuesto que no. Pues Dios es claro al advertir en este pasaje a todos los que hacen mal a algunos de sus hijos. Dice, el Dios eterno y poderoso advierte a los que piensen levantar la mano contra un hijo de Dios, que sepan que provocarán la ira
al Dios viviente. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mirad, recordemos cómo Cristo mostró su poder soberano en la vida del mismo Saulo de Tarso. Cuando andaba persiguiendo a los discípulos, en Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 9, 22 y 26, se nos relata el testimonio de Pablo, ya lo conocen todos, ¿no? Cuando dicen que iba caminando el camino del Damasco, ¿no? Y se cayó y de pronto tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿no? Dice que el Cristo se le apareció como una luz cegadora en el camino a Damasco, que le dejó ciego, y fijaros qué curioso, y esto es lo que me llama la atención. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A quién? ¿Ah? No. A los discípulos, a los cristianos. No estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y sin embargo aquí el Señor Jesús dice, ¿por qué me persigues? Cuidado con quién nos metemos, mis hermanos. Cuidado, ¿eh? Nosotros sabemos que Saulo a quien perseguía eran los discípulos de Cristo, pero con esta frase el Señor Jesús dejó claro que quien persigue a uno de sus discípulos, a él le persigue. Porque Cristo se está identificando aquí con sus discípulos en sus circunstancias. Si tú sufres, Cristo sufre. Si alguien te hace daño, no se enfrenta a ti, se enfrenta a Cristo. Y tendrá que pagar las consecuencias de su locura, porque como está escrito en Hebreos 10:31, dice, horrenda es caer en manos del Dios vivo. Si tenemos problemas con alguien e intentamos por todos los medios solucionarlo y no lo conseguimos, debemos dejar el asunto en manos de Dios. Él se encargará cuando crea conveniente en esta vida o en la otra, pero debemos dejar el asunto en sus manos porque esta es su voluntad. ¿Queda claro? Y pasamos al versículo 20. Ahora, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Y si tuviera sed, gloria a Dios. Pero si está hablando mal de nosotros, encima la tenemos que dar de comer, pues sí, porque esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestra carne se pone pesada, pero lo tenemos que rechazar, mis hermanos. Y esto no habla solamente de, cuando habla de comer y habla de beber, habla de cualquier circunstancia que necesite nuestro hermano. Un abrazo, un consejo, una compañía, cualquier cosa. Mira, Dios no quiere que hagamos bien solamente a los que nos hacen bien, sino a todos. Porque querer a mi familia, eso me es fácil, por la cuenta que me tiene, claro. Pero querer a otras personas ya es más difícil, ¿no? Pero Dios quiere que hagamos bien a todos, a nuestros amigos y también a nuestros enemigos, aunque no se lo merezcan, ¿no? Dar de comer o beber al enemigo significa actuar con misericordia, aun hacia quien te ha hecho daño. Esa bondad puede despertar, hacer eso puede despertar su conciencia, la conciencia de la otra persona y sobre todo liberar nuestro corazón de resentimiento, mi hermano. Si tu enemigo tiene hambre y lo alimentas, estás mostrando que el amor de Dios en ti es más fuerte que el rencor. No se trata solo de un gesto físico, como hemos dicho, sino de una actitud espiritual. Hacer el bien aunque otros no lo merezcan. Esta acción demuestra, sobre todo, que confiamos en Dios para hacer justicia y que elegimos la bondad por encima de cualquier rencor y cualquier cosa, ¿no? Un ejemplo de la Biblia es David con el rey Saúl. Recordáis que Saúl buscaba a David para matarlo, ¿no? Pero cuando David tuvo la oportunidad de vengarse, en 1 Samuel, en los capítulos 24 y 26, ¿qué hizo? Le tuvo así, pegadito para matarle, ¿no? Pero no lo hizo. En cambio le perdonó la vida y le habló con respeto, ¿verdad? Y dijo esas palabras de ¿quién soy yo para hacer daño al ungido de Dios? Fijaros,
Tremendas palabras. David alimentó a su enemigo con misericordia, no con espada. Mostró que confiaba en Dios para hacer justicia, no en su propia mano. Ese es el espíritu de Romanos 12:20, ¿verdad? Dice que si tu enemigo tuviera hambre, le das de comer. Si hay alguien que hable mal de ti, dale afecto, cariño. Muéstrale afecto, cariño, muéstrale amor. Y sigue diciendo este versículo, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto sí que me hacía difícilmente entender esto. Digo, ¿habrá que quemarle con una antorcha? Mira, significa, no, es una broma porque tiene un significado. Dice que significa que al responder al mal con bondad, como dar de comer a un enemigo, logrará que él se sienta avergonzado de su propia conducta, lo que va a servir como un juicio o remordimiento para él, y Dios se encargará de la recompensa. Las ascuas de fuego es una metáfora que simboliza la vergüenza que sentirá la persona al ser tratada con bondad cuando se esperaba lo contrario. Eso es lo que es. Cuando hay una persona que no se lo merece, pero que tú la tratas con bondad, con amor, con cariño, la muestras todo tu amor, tu cariño, y si no lo haces, a partir de hoy debemos hacerlo, ¿verdad? Eso es esas ascuas de fuego, porque ellas va a sentir de que le estamos dando algo que no se lo merece, y eso va a tocar su corazón, ¿verdad? También implica que tu buena acción creará un fuego de remordimiento y conciencia en su corazón, resaltando la fealdad de su propia maldad, ¿no? Pablo está esta frase, Pablo está citando Proverbios 25, 21, 22, donde dice que también, como decíamos antes, que Dios te lo pagará. Si haces eso, dice que Dios te lo pagará. Que quiere decir que Dios mismo recompensará tu actitud, ¿no? Él ve la injusticia y honra al que actúa con amor, no con venganza. Mirad, mis hermanos, Dios promete recompensa espiritual y moral a quien elige el bien, aunque sería más fácil devolver el mal. Dice que Dios promete recompensa espiritual y moral a todos que eligen hacer el bien. Tengamos en cuenta estos versículos, mis hermanos, porque son importantes para ser cristianos, pero no cristianos cualquiera, sino cristianos genuinos. Hoy la hermana Cristina me contaba algo que había visto, que decía que en una predicación que había visto en internet, que hablaban de cristianos, pero de los que ya no quedan. Hablaba de una clase de cristianos auténticos, genuinos, ¿no? Auténticos cristianos de verdad. Y yo pienso de que esos cristianos que hablaban, que me decían, son esas personas que llevan a cabo esas enseñanzas, de que devuelven bien por mal, de que perdonan las veces que sea necesario, de que dan de comer al enemigo, que tratan al enemigo con amor, con cariño. Esos son los auténticos cristianos, los cristianos de todo corazón. Seguimos adelante, ya terminamos. Y termina este capítulo 12 con el versículo 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No permitas nunca que el mal te derrote, mis hermanos, no lo permitas, no lo permitas. Vence tú al mal con el bien. Muchas veces hablan mal de nosotros y eso nos derrota, ¿no? Nos venimos abajo. Es que ya no puedo soportar más. Es que ya esto es inaguantable, ¿no? Eso es ser derrotados por el mal, ¿no? Pero dice que no, que tienes que vencer el bien al mal con el bien, ¿no? Entonces, vence tú al mal con el bien. Entonces, ¿cómo vencemos al mal con el bien nosotros? Portándonos de esa manera,
da de comer y de beber a nuestro enemigo. Ya hemos dicho que eso es una metáfora, que no se trata de darle, que también está bien darle un bocadillo, o invitarle a un café o a una tostada con mantequilla, que está bien. Pero con estas cosas, simplemente con un café, estamos amontonando ascuas en su vida. Entonces eso es vencer el mal con el bien, haciendo una actitud, ¿me entendéis? No he puesto estos ejemplos que son los más cercanos, pero me entendéis, ¿no? O el domingo cuando venga, le das un fuerte abrazo, cuando no se lo espera, o cualquier cosa. Entonces, no permitas que el mal te derrote. No permitas nunca que el mal te derrote. Nunca, nunca. Vence tú al mal con el bien. Porque el mal no se vence con un mal mayor, como algunos creen, sino con el bien. El odio no se vence con más odio, sino con amor. Este último versículo nos enseña que no debemos dejarnos dominar por el pecado, por la ira o por la venganza. Ser vencido por lo malo significa responder al mal con mal, caer en rencor o en acciones injustas. En cambio, vencer con el bien el mal implica responder con amor, con perdón y con bondad, confiando en Dios para que haga justicia. Él rompe todo el ciclo de violencia y resentimiento, transforma corazones y refleja el carácter de Cristo. Nosotros no, Él lo puede hacer. En resumen, mis hermanos, la verdadera victoria sobre el mal no es pelear contra él, sino actuar con bondad y con justicia. De este modo hemos terminado Romanos 12. Debemos pues meditar todas estas cosas, a fin de que seamos capaces de entenderlas y practicarlas. Recuerden, no paguen mal por mal, procuren lo bueno delante de todos. Siempre que podamos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para llevarnos bien con todos. Seamos pacíficos, buscad la paz y síguela. En un mundo de problemas, seamos la solución. Nadie debería hacernos mal, pero si alguien lo hace, debe saber que se estará enfrentando al Dios viviente. Tenemos que perdonar, pero no convivir con quien no se arrepiente y te hizo el mal. No guardes rencor ni sientas amargura. Deja el asunto en manos de Dios. No te vengues. Deja el lugar a Dios y a su ira. Él obrará en nuestro favor contra nuestros enemigos y le dará el pago que se merece a quien nos hace daño, a los hijos de Dios. Por nuestra parte, sigamos mostrando que somos diferentes. Hagamos lo correcto. No te dejes vencer por el mal. Vence tú con el bien. La semana que viene, si Dios lo permite, empezaremos el capítulo 13, que también tiene su tela marinera. Así que, mis hermanos, esta es la lección por hoy. Pero está hablando muy claramente de deberes cristianos. Tengámoslos en cuenta.